Bueno, buenos días a todos. Tenemos preparado nuestro Face Live de hoy con el doctor Alberto Muñoz Hoyos. Muy buenos días para todos. El tema del día va a ser las varices. Vamos a hablar acerca de esta enfermedad con el doctor Alberto Muñoz Hoyos, cirujano vascular, es el fundador de la Clínica Vascular de Bogotá, director científico. Buenos días, doctor Muñoz. Muy buenos días, Daniel y todos los presentes. Un gusto estar aquí compartiendo. Espero que podamos llegarle a muchas personas y responder las inquietudes que hay. Qué bueno. Bueno, vamos a revisar las principales preguntas acerca de las varices. De todas maneras, es posible que no alcancemos a responder todas las preguntas que aparezcan durante el día, pero esas se las responderemos por mensaje de texto, o pues ya saben que en cualquier momento pueden comunicarse con nosotros acá en la Clínica Vascular y estamos a su servicio. Bueno, entonces, para arrancar, doctor Muñoz, ¿qué son las varices? Bueno, gracias por la pregunta. Las varices son venas dilatadas y tortuosas. Entonces, estas se pueden presentar en diferentes partes del cuerpo. Lo más común es que se presentan en las piernas, pero pueden estar presentes en el esófago, en personas que tienen cirrosis, que vienen del hígado. Entonces, en el esófago, y pueden estar también en el conducto anal, las hemorroides. Estos son los sitios más frecuentes donde se presentan las varices. En los miembros superiores no hay varices. Entonces, como definición, venas dilatadas y tortuosas, así como les digo, y así es como se ven en las piernas de las personas. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es ¿por qué se producen las varices? ¿Cuál es su causa? ¿Qué hace que aparezcan las varices? En general hay dos causas por las cuales se producen las varices. Por obstrucción, porque se obstruye una vena y la sangre necesita circular para retornar al corazón. Entonces esas son por obstrucción. Esas no son tan frecuentes, pero las hay. Y las otras, que son el común, es por insuficiencia. Insuficiencia quiere decir que las venas retornan la sangre de las piernas al corazón. Y como nosotros estamos de pie la mayor parte del tiempo, se tiene que hacer ese retorno en contra de la fuerza de la gravedad. Entonces la sangre debe ser impulsada por el movimiento de los músculos. La fuerza de los músculos impulsa la sangre a retornar al corazón, y para que no se devuelva, las venas tienen unas válvulas que son como unas compuertas que se abren y cierran. Cuando los músculos impulsan la sangre, se abren y dejan subir la sangre. Cuando se relajan los músculos, las válvulas se cierran para que la sangre no se devuelva. Entonces, la insuficiencia quiere decir que esas válvulas no cierran, se devuelven o no cierran, y la sangre se devuelve. Entonces hay un reflujo, y ese reflujo aumenta la presión en las venas, y al aumentar la presión en las venas se empiezan a dilatar, y la dilatación va llevando a la tortuosidad. Entonces esos son los dos mecanismos por los cuales se producen las varices. Ok, muchas gracias. Bueno, estoy viendo acá que ya hay varias personas que se han venido conectando a este en vivo. Tenemos Paula María Angulo, Edith Vargas, bueno, Magalis Morgan. Muchas gracias por estar acá acompañándonos. Veo que ya hay varias preguntas, pero entonces estas las vamos a ir respondiendo más adelante, y lo que no alcancemos a responder en vivo lo respondemos de todas maneras directamente en el chat a las personas. Bueno, entonces, la siguiente pregunta para el doctor Muñoz es ¿cómo se previenen las varices y cómo se disminuye su progreso? Si ya tenemos varices, ¿cómo hacemos para hacer que no progresen tan rápido?
Bueno, uno de los factores importantes para que se produzcan varices es la herencia. Entonces, una persona que sabe si su mamá, su papá, su hermano tiene varices, puede llegar a tenerla. Entonces, una manera de saber que tiene la predisposición es haciéndose un examen, un chequeo médico, y eso lo vamos a, de pronto podríamos hablar ahora un poco sobre el examen de ultrasonido Doppler. Entonces se le puede hacer un examen para ver si tiene esa predisposición, si ya las válvulas de las piernas están afectadas o si hay algún trastorno. Entonces esa persona que sabe que tiene una predisposición puede empezar a prevenir. ¿Prevenir cómo? Hay diferentes maneras. Primero, los hábitos de vida. Una persona que trabaja todo el día de pie tiene mayor posibilidad de tener varices. Entonces, esa persona tiene que saber que debe hacer unas pausas. Nosotros recomendamos hacer 3 pausas al día. Una hacia la mitad de la mañana, otra hacia el mediodía y otra hacia la mitad de la tarde, donde la persona reposa con las piernas elevadas unos 10-15 minutos y hace unos movimientos de activación de los músculos. Este movimiento con los pies activa los músculos e impulsan la sangre a retornar. Entonces descongestionan las piernas. Esas pausas pueden ayudar a que baje un poquito la presión en las piernas y a descongestionar. Otra manera de prevenir que pueden hacer las personas que tienen una predisposición alta a las varices o ya tienen algo de varices es la utilización de unas medias. Las medias lo que hacen es una compresión externa. Al hacer compresión externa, aumentan la presión en los tejidos y aumentan la presión de la sangre para retornar al corazón. Entonces contrarrestan el reflujo o la insuficiencia. Y otros factores que se pueden hacer es personas que tienen una predisposición muy grande, es evitar múltiples embarazos. Los múltiples embarazos aumentan la posibilidad de varices o también la planificación con hormonas o la ingesta de hormonas que como los anticonceptivos o este tipo de medicaciones hormonales en personas que tienen predisposición pueden favorecer la presencia de varices. Otros puntos importantes para la prevención es la alimentación. Alimentaciones que sean bajas en calorías, en carbohidratos, evitan que la persona aumente de peso. El sobrepeso es otro de los factores que aumenta la insuficiencia venosa, porque la sangre debe pasar, que viene de los miembros inferiores hacia el corazón, debe pasar por el abdomen. Si tenemos el abdomen aumentado, entonces hay una dificultad para que la sangre suba y retorne al corazón. También ingerir bastante fibra y agua porque disminuyen el estreñimiento. El estreñimiento también aumenta la presión en el abdomen y disminuye el retorno venoso de las piernas. Entonces, digamos en un resumen, es uno evitar estar todo el día de pie. Profesiones que están mucho tiempo de pie deben hacer medidas para mejorar el retorno, como el uso de medias. Y yo creo que estas son las recomendaciones, digamos, más importantes. Bueno, qué buenas recomendaciones, qué importante seguir todas estas recomendaciones, tenerlas en cuenta. Les recuerdo a todos que de todas maneras en nuestro canal en Facebook y en las redes sociales siempre pueden encontrar más acerca de todas estas informaciones importantes porque siempre son bastantes cositas que se pueden ir teniendo en cuenta y qué bueno que las podemos aprender todas. Bueno, ¿y cómo es el diagnóstico y cómo es el tratamiento de las varices? Bueno, quería complementar un poquito la anterior y es que me faltó la parte del ejercicio. El ejercicio es muy importante porque fortalece los músculos de las piernas y al fortalecer los músculos mejora el retorno venoso. Tener unos músculos tonificados por ejercicio aumenta el retorno venoso. Entonces es un componente
eh, que me faltaba decirles. Hacer ejercicio. El mejor ejercicio para la persona que tiene varices es la natación, porque allí la fuerza de gravedad no está funcionando, y el agua hace también una especie de presoterapia. El agua le hace una presión a las venas y mejora su drenaje hacia el corazón. Entonces, ahora sí, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de las varices es muy fácil porque la persona ya sabe que las tiene. Entonces el paciente le dice a uno que tiene varices. Yo vengo porque tengo varices. Pero entonces el problema, lo que nosotros como médicos necesitamos, no es decirle cuando termina la consulta, uy, sí señor, tiene varices. No, lo que yo le tengo que decir al paciente es por qué se le están produciendo las varices, cuál es el trastorno en la circulación que llevó a las varices, qué está aumentando la presión en las varices y cómo podemos hacer para controlar ese problema. Entonces, ha habido en la historia muchos estudios que se han hecho, como la pletismografía, como el ultrasonido Doppler, como las radiografías, la fleografía con contraste, la tomografía, o angiotomografía o la angioresonancia. Hoy día, el más utilizado, más común y que nos da una información inmensa es el ultrasonido Doppler, el duplex scan color o ultrasonido Doppler color. Es un equipo de ultrasonido donde se puede mapear, se hace un mapeo y se van siguiendo todas las venas desde los pies hasta la ingle, y también podemos examinar las venas del abdomen. Entonces, todo el recorrido casi hasta llegar al corazón, podemos mirar las venas y podemos ver con el Doppler cómo está circulando la sangre, digamos, cómo se mueve y si está retornando bien o si se está devolviendo o si hay una obstrucción o si hay algún trastorno. Entonces, ese es el ultrasonido Doppler color. En algunos casos, sobre todo cuando hay problemas en el abdomen, puede ser necesario complementar estos estudios con una angiotomografía o un TAC o tomografía axial computarizada, una angioresonancia o con una angiografía, que es como un cateterismo de las venas para poner un contraste y mirar mejor cómo está el sistema venoso. Excelente, ¿no? Qué importante conocer todo esto. Bueno, y antes de que pasemos ya a las preguntas de las personas que nos acompañan hoy, ¿qué consejos le daría usted, doctor, a alguna persona que tenga varices, que tenga algún familiar, amigo con varices? Digamos, ¿cuáles son algunos de los puntos claves que usted cree Yo creo que que deben saber y deben conocer, los mejores consejos y tips? un consejo es que consulte precozmente, porque hoy día hay tratamientos que pueden prevenir el desarrollo también. Hay procedimientos más sencillos que, sin extraer las venas, sin procedimientos muy invasivos, se puede prevenir, se puede mejorar que la sangre circule mejor, y entonces se puede prevenir que la enfermedad se desarrolle del todo con procedimientos sencillos. Y lo otro es que siga las recomendaciones de mantener su peso, que use medias de compresión, que haga ejercicio, fortalezca, mantenga sus músculos bien tonificados, y, y que haga pausas durante el día con elevación de las piernas. Un consejo es no ver las varices como algo digamos que es demasiado complejo de controlar, sino verlo como algo que la persona, cambiando rutinas diarias, puede ayudar a controlar. Entonces, puede ser, como les decía, consultando precozmente para ver qué se puede hacer, pero utilizando medias de compresión, evitar estar periodos muy largos de pie, hacer ejercicio y, y sobre todo ejercicios en que se eleven las piernas y se hagan movimientos para que ellas se puedan descongestionar.
Bueno, hay una pregunta que nos hace Chris Sirk y es, ¿qué son las safenas? Es muy, muy importante esta pregunta, ¿qué son las safenas? Las safenas son dos venas, hay la safena mayor y la safena menor. Son las venas principales del sistema superficial. Entonces, los seres humanos tenemos venas superficiales, que son las que están entre los músculos y la piel, que van en el tejido subcutáneo, debajo de la piel. Las venas profundas, que están dentro de los músculos. Y las venas perforantes, que son las que penetran desde las venas superficiales hasta el músculo. Entonces, se llaman perforantes porque pasan la membrana que recubre los músculos, perforan esa membrana, pasan allá y son las perforantes. Entonces, las safenas son las venas principales del sistema superficial. Son como los troncos colectores principales, porque normalmente nosotros vemos que en las piernas como en las manos tenemos venas, esas son venas todas superficiales, pero ellas como los ríos se van uniendo y llegan a un río principal o a un tronco principal. Entonces ese tronco principal del sistema superficial lo forman la safena mayor o interna, que va desde el tobillo hasta la ingle, y la otra, la safena menor o externa, que va desde la parte externa del tobillo hasta por detrás de la rodilla, la región poplitea que llamamos nosotros. Esas son las safenas. Se puede operar las varices brotadas para mejorar el torrente sanguíneo. Sí, digamos que hoy día hay diferentes intervenciones. Durante cerca de 100 años, el único tratamiento que hubo para las varices, o los únicos tratamientos que hubo, fue la escleroterapia o inyecciones, inyectar las varices, y, y la cirugía, que era extraer las safenas completamente desde el tobillo hasta la ingle o del tobillo hasta por detrás de la rodilla, extraer la safena y extraer las varices, que es una cirugía bastante traumática, bastante grande. Entonces, a comienzos de este nuevo milenio salieron nuevos tratamientos que han buscado no hacer esa cirugía para sacar las safenas. Y entonces han aparecido procedimientos mínimamente invasivos como la ablación por láser o por radiofrecuencia, que se llama ablación térmica. En ellas lo que se busca es poner un catéter dentro de la vena safena y térmicamente, o sea, por calor, o sea, una quemadura de la safena, se hace una ablación. En términos prácticos es lo mismo que extirparla, porque esa vena ya no va a tener función. Esa es la ablación térmica o por láser radiofrecuencia. La otra es la ablación química, que se hace con medicamentos esclerosantes, o sea, es la misma escleroterapia para sellar las venitas, pero ahora hay unos agentes que son más efectivos, que es la espuma. Es el mismo esclerosante, mezclarlo con aire y se forma una espuma y se inyecta en las venas. Eso lo que hace es sellar, hacer una ablación química de las venas. Y han aparecido diferentes otras técnicas que utilizan combinaciones de la cirugía, de la espuma, de térmico. Y también han aparecido lo que se llama hoy la cirugía venosa moderna, que no es la cirugía traumática de antes, sino son procedimientos mínimamente invasivos bajo anestesia local que buscan mejorar el trastorno circulatorio, incluso preservando la safena. Nosotros en la Clínica Vascular de Bogotá estamos buscando no extraer la safena, sino ni hacerle ablación, no ponerle químicos o láser o radiofrecuencia que la quemen, sino tratamos de preservar esa vena para que la sangre pueda circular por ella, y lo que hacemos es corregir el trastorno de circulación y quitar las varices más grandes que tiene el paciente bajo anestesia local para que se mejore
el problema hemodinámico o el trastorno de la circulación para así tratar las varices. Una trombosis venosa profunda, recuerden que cuando comenzamos, Daniel me preguntó cuáles eran las causas de las varices, entonces les dije que una obstrucción o una insuficiencia o reflujo. La trombosis venosa puede producir las ambas, puede producir una obstrucción en el periodo agudo, o sea, cuando recién da la trombosis se forma un trombo que ocluye la vena. Ese trombo hay que tratarlo inmediatamente con anticoagulantes para evitar las dos principales complicaciones. Una es que se suelte uno de esos trombos y se vaya al pulmón, que es la embolia, o la otra es que la vena quede obstruida y al obstruirse produzca todo el trastorno de la circulación que lleva a inflamación de la pierna, a varices, a trastornos de la piel y que puede llevar a úlceras. Entonces es una insuficiencia venosa secundaria a esa trombosis. Entonces la trombosis hay que tratarla muy bien con anticoagulantes o incluso cuando las trombosis se acercan a la ingle o son en las venas abdominales, hay un tratamiento moderno que es la tromboaspiración y es poner un catéter y aspirar y limpiar los trombos o también poner un catéter y extraer esos trombos. Y generalmente eso se asocia de buscar una causa mecánica de por qué se obstruyó la vena y ver si se puede corregir de una vez esa causa mecánica. Para que haya una trombosis puede haber causas mecánicas o puede haber también trastornos en la sangre, o sea que la sangre forme coágulos con facilidad y lleve a esos trombos. Entonces, los pacientes que tienen trombosis hay que estudiarlos muy bien para saber cuál es la causa y cómo poderlo tratar. A esos pacientes que han tenido trombosis es muy importante el ejercicio, los ejercicios de drenaje, elevar las piernas y también el uso de las medias durante el primer año y muchas veces por mucho tiempo más es necesario usar medidas de compresión que ayuden a la circulación venosa. Bueno, muchas gracias. Creo que por hoy ya estamos terminando, pero entonces todas las preguntas que han tenido todos la amabilidad de hacernos en Facebook, vamos a estarlas respondiendo individualmente por escrito y les agradecemos mucho su participación. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias al doctor Muñoz y no sé si tengas algún mensaje final. No, agradecerles que estén con nosotros. Aquí estamos nosotros para servirlos, para responder todas sus inquietudes y básicamente quisiera invitarlos o indicarles que nosotros tenemos un examen que se llama una consulta integral y es una consulta donde somos un equipo. Nosotros, en mi caso, siempre hago la consulta en equipo, somos dos médicos y una enfermera o enfermero que trabajamos juntos y hacemos un estudio completo clínico y con ultrasonido Doppler para mirar toda su circulación y poder detectar cuál es el trastorno circulatorio que le está produciendo el problema y poderle dar las mejores recomendaciones y definir cuál es el mejor tratamiento. Entonces, gracias a todos por estar acá y espero verlos pronto. Un abrazo.